Pues bien, entonces, nos habíamos quedado en este ejemplo de la clase anterior para observar algo sobre densidad superficial y en un ratito vemos lo que son los momentos estáticos. Bueno, habíamos comentado que la integral doble no solamente nos ayuda a calcular volúmenes debajo de superficies o áreas entre curvas, también nos podía ayudar a calcular, a utilizar, mejor dicho, lo que es la densidad superficial. Nos habíamos quedado en este problemita que nos indicaba calcular la cantidad de carga en la placa que está definida por estas curvas y la placa tiene una función de densidad que vendría siendo esta. Recordando rápidamente lo que habíamos visto la sesión anterior, habíamos visto que una cantidad física a partir de densidad superficial la calculamos como la doble integral en la región de la superficie del área por la función de densidad superficial que habíamos comentado que cuando se trata de una función como la que tenemos ahí, 5x cúbica coseno y cúbica, pues eso indicaba que la masa no estaba distribuida sobre la placa de manera uniforme por diferencial de área. Y en este caso lo que nos piden calcular, la cantidad en particular, pues es la cantidad de carga eléctrica que se encuentra sobre esta placa, que se encuentra en esta superficie, en esta área. Bueno, lo que entonces teníamos que hacer es integrar esta función de densidad superficial y definir nuestra región. Habíamos comentado que esta región podríamos tomarla como región de tipo 1 o región de tipo 2. Me voy a pasar a GeoGebra rápidamente para que vean de una forma más precisa la región que vamos a integrar. Entonces, la región que comprende la placa toma esta sección de parábola, a final de cuentas es una parábola, y estas dos rectas, esta recta horizontal en y igual a 2 y la recta vertical en x igual a 0. Bueno, habíamos comentado, es posible que podamos integrar esta región, ya sea de tipo 1, tomando en cuenta que el intervalo en x sería desde 0 hasta este punto de intersección, o de tipo 2, que iría desde 0 hasta 2. En el intervalo constante, en el intervalo variable para la región de tipo 1, pues iría desde esta curva, que sería la parábola, hasta la recta horizontal. Y en tipo 2, bueno, la recta horizontal ya igual a 2. Y en región de tipo 2, el intervalo variable iría desde la recta horizontal, vertical, x igual a 0, hasta la misma parábola. Ahora, podemos hacerlo en cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Si ustedes eligen tipo 1, podemos hacerla tipo 1. Si ustedes eligen tipo 2, podemos hacerla tipo 2. Pero también quiero que después de plantearla, observemos qué es lo que sucede con la integral, tomando en cuenta la función de densidad. Entonces les pregunto, ¿qué tipo de región quieren utilizar en este caso? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1, vale. Pues comencemos con región de tipo 1. A ver, entonces, el intervalo constante en x. Ya tenemos que uno de sus valores es x igual a 0. El otro valor viene de calcular este punto de intersección para que así podamos tener lo que sería el valor final en x. Pues el punto de intersección no es otro
más que la intersección de estas dos curvas, y a y la sustituimos sobre x. Sobre x en x. Entonces, como y vale 2, sustituimos y nos queda que x es igual a 2 raíz de 2. Por lo tanto, el intervalo en x va desde 0 hasta 2 raíz de 2. Y el intervalo en y va a ser el intervalo variable. Y entonces y tendría que ir desde una función en x hasta otra función en x. En este caso, el límite superior del intervalo pues sería esta recta, que sería y igual a 2, por lo tanto el límite superior es constante. Te lo muevo para acá. Y entonces tendríamos que este valor es 2. ¿Quién sería el valor inferior del intervalo? La función exactamente, la que tenemos aquí. Esta. No podría ser 0, pues porque la placa ya no llega hasta acá. Entonces, por eso y igual a 0 ya no sería ese intervalo. Tendría que ser esa función. Debemos despejar y. Entonces, si ustedes observan, cuando despejan y, lo que obtendrían sería un cuarto de x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues con esto ya queda armada la integral. Y entonces resulta que la cantidad de carga iría, la integral más externa, que es la de intervalo constante, va desde 0 a 2 raíz de 2. La integral más interna, que es en y, iría desde un cuarto de x cuadrada hasta 2 de la función de densidad, que en este caso es 5x cúbica coseno de y cúbica. Integramos primero en y después en x. Y aquí es donde vamos a ver lo que les comenté hace un momento. Voy a reescribir Debido a que esta primera integral la vamos a realizar respecto de y, ese 5x cúbica puede salir de la integral, porque a final de cuentas lo tomaríamos como una constante. Entonces, puedo sacar de la integral más interna 5x cúbica y en la integral más interna solo me va a quedar coseno de y cúbica diferencial de y después diferencial de x. Y aquí es donde ya nos metimos en un problema. ¿Cuál es la integral de coseno de y cúbica? La integral respecto de y. Ni con identidad exactamente. De hecho, si ustedes revisan alguno de los videos anteriores, cuando hablamos de platicamos, nada más la mencionamos brevemente, la clotoide, es una integral similar. No es la misma, pero es similar. De hecho, les voy a poner Wolfram alfa para que ustedes vean la integral que nos va a dar. Entonces vamos a calcular la integral del coseno
de y cúbica diferencial de y. Ahí está la integral. Hasta la función gamma está ahí incluida. Ustedes pueden darse cuenta que está bastante feita esa integral. Vean que con una calculadora Texas no se pudo calcular. Y con Wolfram Alpha vean lo que nos devolvió. Y nada más es la integral en y, nos hace falta evaluarla y después eso integrarlo respecto de x. Pues entonces, es lo que les comentaba. Ya definimos cuál es nuestra región. Entonces, hay que ver también la función, cómo está estructurada la función que estamos integrando, para saber si nos conviene hacer la integral, formar la región, en el otro tipo de regiones, en tipo 2. Vamos a calcular lo que vendría siendo la integral de tipo 2 y vamos a ver cuál es más adecuada para que podamos realizar esa integración. Voy a pintar la región nuevamente con las ecuaciones. Esta era y igual a 2. Aquí tengo x igual a 0. Y aquí tengo x igual a 2 raíz de y. A ver, entonces, región de tipo 1 ya queda descartada. Veamos qué pasa con región de tipo 2. El intervalo constante sería ahora en y. Y pues como la placa inicia en aquí y termina acá respecto al eje y, pues entonces tenemos que el intervalo constante sería desde 0 hasta 2. El intervalo variable sería x en función de y. Y este intervalo inicia aquí, en x igual a 0, y termina hasta acá, en la función 2 raíz de y. 0, 2 raíz de y. Bien, ya podemos armar nuestra integral. Entonces la cantidad de carga va de 0 a 2 en y y de 0 a 2 raíz de y. De la función de densidad, 5x cúbica coseno de y cúbica diferencial de x diferencial de y. Bien, pues a ver, hagamos esta integral y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Ahí. El 5 al ser una constante, pues este va a salir completamente de las dos integrales. Y de la primera integral, la más interna, pues va a salir el coseno de y cúbica porque solamente depende de y. Y nos vamos a quedar entonces con la integral desde 0 hasta 2 raíz de y. De 5x cúbica diferencial de x y por acá ya diferencial de y. Y pues aquí ya hasta podemos aliviarnos. Ah, cierto, cierto. Ah, porque saqué el 5 y ya lo estoy poniendo aquí de nuevo. Sí, nada más de x cúbica. Y pues les comento, pues ya podemos descansar, ya podemos dar un respiro porque ya tenemos nada más la integral de x cúbica. Podemos integrar.
La integral de x cúbica pues nos va a quedar como un cuarto de x cuarta que va desde 0 hasta 2 raíz de y. Diferencial de y. Y cuando evaluemos en 0, pues la función se va a volver 0. Y en la frontera superior del intervalo, pues nos va a quedar esto. Lo voy a poner al frente. Tendríamos esto. Simplifico. Un cuarto, 2 a la cuarta pues es 16. Y la raíz de y elevada a la cuarta, pues nos queda y cuadrada. Por coseno de y cúbica, diferencial de y. Y pues ya nada más reduciendo un poquito. Eh, 16 entre 4 pues es 4. Y cuadrada coseno de y cúbica, diferencial de y. Y si ustedes observan esta integral, prácticamente ya la tenemos directa. Porque cuando aplican en la función antiderivada la regla de la cadena, tendrían que derivar y cúbica. Y al derivar y cúbica obtendrían el y cuadrada. Entonces, dense cuenta que pues, prácticamente ya tenemos aquí la integral. Y dense cuenta aquí la importancia de, una vez que ya estipulamos cómo vamos a trabajar nuestra región, ahora tenemos que ver cómo se comportan esos límites de integración con la función que estamos trabajando. En este ejemplo, en región de tipo 1, pues nos iba a costar una vida y media el poder realizar la integral tal cual como lo estipulamos en un inicio. Pero al cambiar a región de tipo 2, nos damos cuenta que la integral es más directa y podemos trabajarla a manita. Le voy a bajar un poquito, ya nada más para terminar esto. Aquí nada más voy a dejar todas las constantes fuera. Y realizando, por ejemplo, el cambio de variable, podemos establecer entonces que la integral de esta función es 1/3 del seno de y cúbica. Porque pues si derivamos el seno de y cúbica, lo que les dije en la sesión anterior, vamos a derivar esta para verificar que efectivamente nos da la función integrando. Entonces, el seno de y cúbica, la derivada del seno de y cúbica es derivada del seno coseno. Por regla de la cadena, derivo y cúbica, que vendría siendo 3y cuadrada. 3 se simplifica con este tercio y pues efectivamente ya tenemos el integrando original, ¿sí? Y pues esta va desde 0 hasta 2. Si ustedes evalúan el intervalo inferior, que es 0, pues les da seno de 0, sigue siendo 0. Y si evalúan el intervalo superior,
les va a dar que la cantidad de carga que hay en esta placa, de acuerdo a su función de densidad superficial, es 20 tercios del seno de y cúbica. Y igual a 2, 2 al cubo es 8 coulombs. Bueno, no nos dan unidades de referencia, serían unidades de carga, pero pues vamos a decir que son coulombs. Y pues ese sería el resultado. Entonces, aquí, otro de los consejos. Ya una vez que decidieron cuál es la región que van a utilizar, el tipo de región que van a utilizar para integrar, armen su integral y analicen si pueden realizar, de acuerdo a la región que tienen, si pueden realizar rápidamente esa integral. Si no se puede realizar de manera rápida, podemos optar por dos caminos. Uno, hacemos un cambio de coordenadas, que de todos modos en este caso no nos hubiera servido para nada. O nos movemos al otro tipo de región. Cualquiera de esos dos caminos podemos optar para poder realizar la integral, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver una aplicación física rápida de lo que son los momentos estáticos. A ver, para comenzar. Vamos a tener aquí un sistema de coordenadas y podemos tener una región aquí. Esta región, como ya comentamos, pues tiene una cierta masa. A partir de la densidad superficial de esta región podemos calcular esa masa. Y hay que considerar algo importante. Todo objeto en este universo que tenga masa forzosamente debe tener un centro de masa. Y el centro de masa no es otro más que el lugar donde puede asumirse que se concentra la masa. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene su centro de masa cerca del ombligo, más o menos a la mitad del abdomen, un poquito cargado a la derecha del ombligo, pero por ahí se encuentra el centro de masa. Y eso es importante porque el centro de masa es el que nos va a ayudar a saber en qué momento un cuerpo puede comenzar un proceso de rotación, ¿no? Cuando nos caemos, por ejemplo, si nuestro centro de masa se encuentra justamente justamente por arriba de nuestros pies, pues no nos vamos a caer. En cambio, cuando el centro de masa se mueve de esa base, que en este caso serían nuestros pies, pues entonces existe una tendencia a la rotación. Y esa tendencia a la rotación la podemos medir mediante algo que se llama momento estático. Entonces, con una integral doble y con la función de densidad superficial podemos establecer lo siguiente. Si esta es una diferencial de área y existe una distancia, en este caso la distancia que hay desde esta diferencial de área hasta X es Y, es una distancia vertical, entonces podemos calcular lo que es el momento estático respecto del eje X, que vendría siendo la doble integral en la región
de la distancia al eje X de la función de densidad, bueno, lo voy a poner nada más como sigma diferencial de área. Y también podemos calcular la distancia de esta diferencial de área hacia el eje Y. Esa distancia pues sería una distancia horizontal y sería X. De tal forma que el momento estático respecto al eje Y sería la distancia hacia ese eje por la función de densidad diferencial de área. Bueno, entonces, aquí nada más una cuestión. Les comenté de la tendencia de rotación respecto al momento estático, pero no es respecto al momento estático, es respecto al momento de inercia, o segundo momento estático. Se utiliza el cuadrado de la distancia al eje. Un momento ya lo aclaro de mejor forma. El momento estático es el que nos va a ayudar a encontrar el centro de masa. ¿Cómo nos va a ayudar a encontrar el centro de masa? Pues vamos a tener que, si el centro de masa tiene coordenadas xm y m, entonces xm lo podemos encontrar como el momento estático respecto al eje Y dividido entre la masa. Y la ordenada de ese centro de masa la podemos obtener mediante el momento estático de X dividido entre la masa. Y esas coordenadas van a ser del punto de la placa, en este caso, donde se concentra toda la masa. Y ya con el segundo momento o momento de inercia, ahí sí vamos a poder establecer cuál es su tendencia a rotación de esa placa, de esa región, respecto a alguno de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, el momento estático nos sirve para encontrar el centro de masa, calculado de la forma que tenemos aquí. Y como ya sabemos que una cantidad, que en este caso la masa, la podemos calcular mediante la doble integral de la función de densidad diferencial de área, pues entonces podemos calcular las coordenadas de ese centro de masa, que es, les reitero, el lugar donde podemos asumir que se concentra toda la masa de una superficie, en este caso que es de 2 dimensiones, y que pues es el punto como tal que debemos considerar cuando se está estudiando la rotación de una placa, de una superficie, alrededor de un eje coordenado, respecto de un eje coordenado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de este. Vamos a encontrar el centro de masa de una plaquita. Va a ser un ejemplo muy, muy simple porque a final de cuentas va a ser exactamente lo mismo que con que con las integrales que hemos visto desde la semana pasada. Entonces, voy a dejar esto ahí como nuestro acordeón y
Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a calcular el centro de masa. Que está formada por estas curvas. Y vamos a considerar que la función de densidad de esta placa pues es constante e igual a 1. No nos vamos a complicar mucho, ya nos hemos complicado mucho con la anterior. Entonces ahora vamos a hacer algo más leve. Vamos a calcular entonces el centro de masa de la placa formada por estas curvas. Y la placa tiene una función de densidad constante, sigma de xy igual a 1. Eso quiere decir entonces que la masa está distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la placa. Bueno. Pues aquí lo que podemos hacer es calcular cuál sería la región que vamos a considerar. Primero la vamos a calcular los intervalos de integración de la placa y después vamos a verla en GeoGebra para corroborar que efectivamente estamos bien. Bueno, pues bien, vamos a encontrar entonces los lugares donde estas dos curvas se intersecan y más o menos haremos un análisis, así como lo hicimos la sesión anterior, de cuál sería el intervalo para que podamos realizar la integración. Aquí pues ya tenemos a la variable y despejada, entonces creo que lo más conveniente sería dejar a y en términos de x y pues vamos a ver cuál sería el intervalo en este caso de la variable x. Entonces, tomo esta y esta función para calcular su intersección. Pues nada más vamos a igualarlas. X cúbica es igual a la raíz de x. Bueno, a ver, entonces aquí voy a elevar al cuadrado. Para que podamos simplificar. Pero se me olvidó elevar al cuadrado del otro lado. Ahí está. Y entonces tenemos este polinomio. X sexta menos x. Bien. A ver, esto me quedaría como x. Si factorizo una x. X por x quinta. Menos 1. Esto es igual a 0. Bien. Y ese x quinta menos 1. Pues ya tendríamos entonces dos valores para x. El primero sería x igual a 0 para que se cumpla esa ecuación. Y el segundo sería
x quinta menos 1 igual a 0. Bien, para ese polinomio, pues lo que podemos hacer es factorizarlo mediante una diferencia de potencias quintas, pero pues aquí hay que considerar lo siguiente. Al factorizar ese polinomio con potencias quintas, nos va a devolver una raíz real y 4 imaginarias. Las imaginarias obviamente las vamos a descartar. Entonces, para evitar la factorización, pues simplemente podemos tomar la raíz quinta de 1 y pues la raíz quinta de 1 siempre va a ser 1. Y con esto ya tenemos los dos valores del intervalo en x. X va desde 0 hasta 1. Hay que evaluar alguno de estos dos para saber cuál sería el intervalo para y. Ya sabemos que y va a estar entre x cúbica y raíz de x, pero cuál va a ir primero y cuál va a ir después para que podamos realizar la integración de manera correcta. A ver, si las funciones las evalúo en 0, pues ambas me van a dar 0 y no voy a tener algo en específico. Si las evalúo en 1, ambas me van a dar 1, entonces tampoco voy a tener algo específico. Pues, ¿qué les parece si evaluamos un medio? El punto medio entre estos dos, entre este y este. A ver, para x igual a un medio, al evaluar y igual a x cúbica en un medio, pues tendríamos un octavo. Y al evaluar y igual a raíz de x en un medio, pues tendríamos 1 entre raíz de 2. A ver, 1 entre raíz de 2 es 0.7071. Para que podamos comparar. Y un octavo, si no estoy mal, es 0.125. Bien, entonces pues ya tenemos nuestros intervalos de integración. X es el intervalo constante que va desde 0 hasta 1. Y y va a ser el intervalo variable que va a ir desde x cúbica, que es la función que se encuentra más cercana al eje x, o más abajo, por llamarlo de alguna manera, hasta raíz de x. Y pues recordando que nuestra función de densidad superficial es 1, pues ya podemos calcular primero la masa. Primero vamos a calcular la masa de esta placa y ya después de calcular la masa de esta placa, los momentos. Pues bueno, calculemos la masa. La masa pues es la doble integral en la región de la función de densidad, que en este caso es 1. Lo voy a poner de manera explícita por la diferencial de área. Entonces la masa es la integral de 0 a 1 de la integral de x cúbica a raíz de x por diferencial de área, que en este caso sería primero diferencial de y después diferencial de x. Y esta es la función que nos va a devolver la masa de la plaquita. Pues hago la integral. La integral interna, la integral de diferencial de y, pues es y.
evaluada de x cúbica a raíz de x, diferencial de x, evaluando en el límite superior menos en el inferior, diferencial de x. Y pues esas ya están directas. Estas integrales pues ya están directas. A ver, la integral de raíz de x es esta. Y la integral de x cúbica es esta. Al evaluar en el límite inferior, nos da 0 en ambos. Y en el límite superior, nos da 2/3 menos 1/4. Y eso debe ser 5/12. Y aquí nada más le pongo unidades de masa. Digo, tampoco nos están dando unidades. Y pues como la masa la podemos medir en kilogramos, en gramos, en lo que quieran, pues nada más le voy a dejar ahí en unidades de masa. Pues vamos a calcular entonces el momento estático en X. Primero en X, luego en Y. Entonces, aquí rápidamente, el momento estático en X es la doble integral en la región de la distancia al eje X, función de densidad, diferencial de área. Entonces, como lo comentamos hace un ratito, aquí nuestra placa, esta sería la función y igual a x cúbica. Y más o menos esta sería la función y igual a raíz de x. En un momento ya que terminemos todo esto, pues ya veríamos correctamente en GeoGebra cómo está la situación geométrica. Entonces, si toman una diferencial de esta plaquita, por ejemplo, esta que está aquí, y calculan su distancia al eje X, pues resulta que esa distancia vendría siendo esta. Aquí tengo el eje X y acá tengo el eje Y. Entonces, como estamos calculando distancia respecto al eje X, tendríamos distancia al eje X, pues es lo que mide la altura Y. La distancia desde la diferencial de superficie, diferencial de área, hasta el eje X, pues es directamente Y. Porque es la mínima distancia que vamos a calcular entre ese punto y el eje Y. O bueno, esa área muy muy pequeña y el eje Y, el eje X. Entonces, la integral que vamos a calcular en este caso para el momento estático respecto al eje X, pues sería la integral de 0 a 1 de la integral de x cúbica a raíz de x de la distancia al eje X, que en este caso sería Y, por la función de densidad, que es 1,
diferencial de y, diferencial de x. Y eso es lo que vamos a integrar. Pues vamos a integrar rápidamente esta. Entonces la integral de 0 a 1, integral de y, pues es 1/2 de y cuadrada, evaluada desde x cúbica raíz de x. Y esto nos quedaría como 1/2. Voy a sacar el medio de la integral, 1/2 de la integral de 0 a 1 de y cuadrada evaluada en la raíz de x, pues nos queda x, menos x cúbica evaluando a y cuadrada, x sexta, diferencial de x. Y entonces esto sería la integral de 1/2 de x sexta menos 1/7 de x séptima evaluada desde 0 hasta 1. Es x cuadrada, lo siento. Es x cuadrada, me dejé llevar por el exponente. No, eso era porque estoy loco, nada más por eso. Ahora sí todo está bien, ¿verdad? No hay algún otro error. Vale. A ver, entonces evaluando en el intervalo, límite frontera superior pues es esta, frontera inferior pues es 0. Y aquí tendríamos 1/2 de 1/2 menos 1/7 son, a ver si no estoy mal, son 5/14. Y esto tendría que ser igual a 5/28. Sí es eso, ¿no? Y entonces ya por último vamos a calcular el momento estático respecto a y, que es la doble integral de la distancia al eje y de la función de densidad diferencial de área. Y entonces con esto, bueno, aquí nada más me falta ponerles. Si la distancia al eje X es Y, pues entonces la distancia al eje Y tendría que ser X. Y por lo tanto el momento estático respecto a Y vendría siendo la integral de 0 a 1 de la integral de x cúbica a raíz de x, distancia al eje Y, que es x, por la función de densidad de este ejemplo, que es 1, diferencial de área, que sería diferencial de Y, diferencial de x. ¿Sí está bien armada la integral? Bueno, entonces la integral de 0 a 1. Aquí yo voy a integrar directamente. Pues nos quedaría y de x cúbica a raíz de x.
Y esto nos quedaría como la raíz de x cúbica menos x cuarta diferencial de x. Y pues esta integral vendría siendo 2/5 de la raíz de x quinta menos 1/5 de x quinta de 0 a 1. ¿Sí está bien esta integral? Vale. Y entonces evaluando en 0, pues nos va a devolver 0. Evaluando en 1, pues tendríamos que es 1/5. Y con esto pues ya tenemos los datos necesarios para calcular el centro de masa. Tendríamos que el momento estático en X, ¿cuánto nos dio? Bueno, acá reviso. (5/28). Ajá, exacto. El momento estático en Y nos dio 1/5. Y la masa nos dio 5/12, ¿no? Vamos a calcular las coordenadas del centro de masa. La coordenada en X del centro de masa pues sería el momento en Y dividido entre la masa, es decir, 1/5 entre 5/12. Esto nos va a devolver 12/25. La ordenada del centro de masa sería el momento en X entre la masa, es decir, 5/28 entre 1/5. No es cierto, entre 5/12. Y esto nos devolvería 12/28. Que serían 3/7, ¿no? Bien. Pues con eso ya tenemos las coordenadas del centro de masa. Bien, ahí tengo GeoGebra entonces. Las voy a hacerlo más grande. Tomando en cuenta que esto es de 0 a 1. Ahí lo tenemos. A ver, entonces la placa nos dice que va desde y igual a x cúbica. El intervalo es desde 0 hasta 1. Ay, pero no me lo puso bien. No, le voy a quitar esto, el nombre. Ahí está. Raíz de x. Pues es como si tuviésemos una hojita aquí, un petalito. Este vendría siendo nuestra
nuestra región y que nos representa la placa. Entonces, si coloco las coordenadas del centro de masa, que las coordenadas nos habían dado, ay, no me acuerdo la de X, 12 sobre 25, 12 sobre 25 y 3 séptimos. Gracias. Y pues ustedes pueden observar que el centro de masa se encuentra obviamente dentro de la plaquita y pues podríamos decir que es prácticamente en el centro, pues precisamente porque la masa está distribuida. Podemos tomar prácticamente en el centro de esta placa que este es el centro de masa. Este es el que nos va a ayudar a, a saber dónde debemos colocar una base para que esta plaquita no comience a rotar. Es decir, el mismo fenómeno que nos sucede cuando nos tropezamos, que nuestro centro de masa se desfasa de los pies, es lo mismo que vendría siendo aquí en esta plaquita, ¿no? Ahora, una cuestión importante. El centro de masa de una sola placa no puede quedar fuera de la placa. Si la región que estamos analizando es una sola, así completa como esta, región regular del tipo que ustedes la quieran trabajar, esta la podemos trabajar como tipo 1 o tipo 2, es indistinto. Tomen en cuenta que el centro de masa debe quedar dentro de la región. Si queda fuera, entonces hay que revisar los cálculos porque hay algo que no quedó correctamente. En el caso que tuviésemos dos cuerpos, ahí sí podemos tener el centro de masa fuera de alguno de esas dos superficies que componen a la región de análisis. Por ejemplo, me voy a ir ya a 3 dimensiones, digámoslo así como un extremo. Por ejemplo, la Luna rota no como tal alrededor de la Tierra, sino alrededor del centro de masa del sistema Tierra-Luna, que para nuestro caso pues está dentro de la Tierra, precisamente porque en la Tierra tiene más masa que la Luna. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el sistema de Plutón-Caronte? Son más o menos dos cuerpos celestes que tienen la misma masa y pues resulta que la rotación de uno respecto al otro en realidad se da en el centro de masa, que se encuentra en un punto entre la distancia de Plutón a Caronte. Entonces, es por eso que los dos cuerpos giran uno respecto del otro. En realidad están girando respecto al centro de masa y es por eso que los dos siempre muestran la misma cara. Desde Plutón, Caronte visto desde Plutón muestra la misma cara. Siempre, todo el tiempo. Y Caronte visto desde... al revés. Y Plutón visto desde Caronte también muestra la misma cara porque los dos giran alrededor de su centro de masas. Entonces, aquí, como nada más estamos trabajando con plaquitas, cuando calculemos un centro de masa, ese siempre nos debe quedar dentro de nuestra región. Siempre. Si queda fuera, pues entonces hay que ver qué es lo que sucedió con los cálculos. Si tengo aquí mi región, tengo mi diferencial de área, tengo la distancia al eje X y tengo la distancia al eje Y.
Entonces podemos calcular lo que se conocen como los momentos de inercia, que estos nos van a decir pues una tendencia a la rotación respecto de un eje. Y tendríamos el momento de inercia en X, sería la doble integral en la región de la distancia al eje X, pero elevada al cuadrado, función de densidad diferencial de área. Y el momento de inercia respecto de Y sería otra vez la doble integral en la región de la distancia al eje Y, pero al cuadrado, por la función de densidad diferencial de área. Y aquí con esto ustedes pueden saber cuál sería la tendencia al giro. Los momentos estáticos nos ayudan a encontrar el centro de masa. Los momentos de inercia nos ayudan a saber cuál es la tendencia de una placa, en este caso, o de una región, a rotar respecto a un eje coordenado. Respecto a este de momento de inercia, pues no tengo planeado algún ejemplo porque pues, sería repetir lo mismo de hace rato, nada más que en lugar de multiplicar por X o por Y, sería por X cuadrado por Y cuadrada, y es exactamente el mismo proceso que hicimos ahora con el momento de los momentos estáticos, ¿sí? Entonces, aquí es nada más para que sepan que existe una forma de cuantificar la tendencia al giro de una superficie, de un área, de una región respecto a un eje coordenado. Sí, créanme que la parte más complicada es saber cuál es la región que más nos podría convenir para integrar. Entonces, lo que podemos hacer es seguir como, pues podríamos decir que como una receta. Como primer paso, les recomiendo primero dibujar la región. Ya que dibujen la región, entonces observan la posición de las curvas que están encerrando la región. Y sus intersecciones. Para que ustedes vean qué tipo de región les conviene más. Que esto tiene que ver precisamente con lo que les dije. A ver, observen así con tal cual como observan siempre las cosas de manera usual y vean si se les facilita la región de esa forma. En dado caso de que no lo vean tan claro, entonces pueden girar la cabeza 90 grados a la derecha para que vean si en esa otra posición les ayuda a identificar la región, tanto sus curvas como las intersecciones, de una mejor manera. La segunda es observar la función a integrar. Así como nos sucedió con la plaquita, que, pues decidimos integrar por región 1, pero cuando nos fuimos a ver la función y nos dimos cuenta que se complicaba la integración, entonces ya una vez que decidimos cuál es la región de integración que el tipo de región de integración que vamos a usar, pues vamos a analizar la función.
Si vemos que con esa región, por ejemplo, de tipo 1, no nos queda una integral rápida, entonces hacemos un cambio a polares. Si con el cambio a polares seguimos teniendo una integral muy complicada, pues hacemos un cambio de tipo de región. Ahora, aquí vamos a tomar en consideración otra cuestión, que es un pequeño teorema que probablemente les pueda ayudar precisamente a plantear de mejor forma las integrales dobles o incluso a resolverlas. De este teorema no voy a realizar la demostración para que salvemos un poquito de tiempo. Pues en la lectura 29 ahí viene ya todo el desarrollo completo para que ustedes puedan ver cuál es la demostración de este, que se conoce como el teorema de Green. Entonces, para este teorema voy a tener una región regular. Recuerden que aquí siempre utilizamos regiones regulares, como puede ser esta. Bien, esta región pues está encerrada por una curva. Toda esta vendría siendo nuestra región. Esta es la región R. Y esta curva pues es una curva cerrada. Y pues ya hemos trabajado con curvas cerradas. Aquí la curva debemos considerar que podemos recorrerla como lo hicimos en las integrales de línea. Cuando teníamos alguna curva, fuese abierta o cerrada, pues podíamos establecer un sentido en el cual recorríamos esa curva. En este caso lo que necesitamos es que el sentido de recorrido de la frontera de esta región pues sea positivo, es decir, en sentido antihorario. Siempre debemos considerar eso. La forma de recorrer la región es en sentido antihorario. Bien, esta le voy a llamar la curva C. Pues el teorema de Green me estipula lo siguiente. Como la región está encerrada por una curva, pues eso quiere decir que la curva C es cerrada. Y entonces, la integral de línea a lo largo de la trayectoria cerrada de un campo vectorial componente P en I más Q en J es más, le voy a poner nada más para salvar espacio P y en un momento les pongo el campo vectorial y Q. Esta integral de línea pues va a ser la doble integral en la región que está encerrada por esta curva de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, diferencial de área. Considerando que tenemos un campo vectorial F igual a P en I más Q en J. F de XY igual a P en I más Q en J. Este teorema pues nos va a ayudar precisamente a calcular las integrales de
de línea mediante una integral doble o las integrales dobles mediante una integral de línea. ¿Cómo es posible eso? Pues fíjense. Supongan que quieren calcular esta integral doble. La integral a lo largo de una región de, no sé, x cuadrada menos xy diferencial de área. Y lo que ustedes quieren es calcular esta integral, pues podemos pasarla a una integral de línea, considerando que esta región estaría encerrada por una curva. Ahora, como las integrales de línea, recordemos, podemos seccionar las curvas, pues podemos decir que nuestra región de integración es esta. Podemos calcular C como la trayectoria C1 y después C2, que serían estas, ¿no? C1 y C2. Calcularíamos dos integrales de línea, ¿no? Pero pues aquí la ventaja es que podemos manipular este integrando junto con sus derivadas parciales según nos convengan P y Q. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues las curvas las podemos parametrizar y encontrar los intervalos desde tal a tal, ¿no? Como lo hemos hecho en las integrales de línea. Y entonces, ese integrando de la doble región de integración, de la doble integral, me quedaría de esta forma, por ejemplo. Tendría que la parcial de Q respecto de X menos la parcial respecto de Y es igual a X cuadrada menos XY. Y entonces, aquí una de dos. ¿Cómo elegirían ustedes quién es quién? Hay muchas formas, por ejemplo, pueden decir, pues que la parcial de Q respecto de X sea X cuadrada. Y que la parcial de P respecto de Y sea menos XY. Integran. Entonces aquí, por ejemplo, la parcial de Q respecto de X. Digo, al integrar esto, entonces la función Q vendría siendo un tercio de X cúbica. Y para este caso la función P sería menos un medio de XY cuadrada. Y por lo que me dice el teorema de Green, como la región está encerrada por las curvas C1 y C2, pues lo único que hacemos vendría siendo la integral cerrada a lo largo de la curva C de P de X, bueno, de la componente P del campo vectorial diferencial de X más diferencial de Y. Y considerando que esta sería la integral a lo largo de la curva 1 y después la integral más la integral a lo largo de la curva 2 para calcular la integral completa, ¿sí? El jueves voy a abundar más en esto, con un ejemplo ya más concreto. Aquí nada más es un ejemplo que se me ocurre en este momento para que ustedes puedan ver cómo transformé
de esta integral doble a esta integral de línea. Y entonces, en lugar de ponernos a ver, pues, cuáles son los intervalos de integración, ¿cuál me conviene más? ¿Región de tipo 1 o región de tipo 2? Ah, pues nada más me voy a la parametrización de la curva y hago dos integrales de línea. Como las hemos hecho antes de vacaciones. Ahora, aquí viene una ventaja. Tengo esto. Parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. Igual a... ¿cuánto era? No me acuerdo qué es lo que le había puesto. X cuadrada menos XY. X cuadrada menos XY. Tomando en cuenta esto, pues alguien más puede decir, pues yo quiero que mi función parcial de Q respecto de X sea todo. Y parcial de P respecto de X sea 0. Cuando ustedes integran, por ejemplo, para calcular parcial de P respecto a... bueno, calcular, mejor dicho, la función P, pues la integral de de 0, pues vendría siendo una constante K. Y esa constante K, a final de cuentas, cuando ustedes la evalúen con la integral, les puede dar 0 porque pueden elegir que K sea 0. Y están de acuerdo que la parcial de 0 respecto de X pues sigue siendo 0. Y lo mismo puede suceder al revés. Que alguien llegue y elija toda la función como P y entonces la función Q les va a quedar 0. ¿Es posible de hacer? Sí, es posible de hacer. Aquí ya depende de qué es lo que queramos realizar para calcular las integrales.